Hola, buenas tardes. Somos el Grupo 1, integrado por Coyola Agustín, Falini Gonzalo, Moraiti Nicolás y Ponce Jorge. Y hoy les vamos a hablar sobre Robert Lucas, un economista muy influyente del siglo XX, conocido principalmente por su trabajo sobre las expectativas racionales y su papel en el desarrollo de la nueva economía clásica. Lucas se formó en la Escuela de Economía de Chicago, donde fue discípulo de Milton Friedman, economista liberal y defensor del libre mercado. Allí aprendió los principios del monetarismo y el análisis económico riguroso, lo que marcó su visión científica de la economía. Tras su formación, lideró lo que se conoce como la segunda ola de economistas liberales de Chicago. Además, fundó la nueva macroeconomía clásica al combinar modelos matemáticos con la racionalidad de los agentes. Entre sus logros se destaca su premio Nobel en 1995 por su desarrollo de la teoría de las expectativas racionales. Lucas criticó el keynesianismo argumentando que no tomaba en cuenta las expectativas de los agentes ni tenía buenos fundamentos microeconómicos. Esto lo llevó a proponer un enfoque alternativo más sólido. Su trabajo ayudó a pasar del monetarismo a la nueva economía clásica, donde se incluyeron las expectativas racionales como elemento clave en el análisis económico. Lucas buscaba cerrar la brecha entre micro y macroeconomía, proponiendo que la macroeconomía debía basarse en fundamentos microeconómicos. Además, implementó el uso de las matemáticas, aplicando ecuaciones diferenciales, teoría de juegos y métodos estadísticos para hacer el análisis económico más riguroso. Lucas logró una transformación del análisis económico combinando cómo los economistas modelan y analizan los fenómenos económicos, sentando bases para futuras teorías económicas. Lucas sin duda revolucionó la economía moderna con sus ideas sobre expectativas racionales y su enfoque riguroso. Su legado sigue siendo clave en la economía actual. Bien, lo que vamos a explicar hoy es la teoría de las expectativas racionales. Bien, básicamente tiene dos o tres pilares importantes. El primero es la información, bien, la racionalidad. Una consecuencia es la anticipación y también se basa en una revisión. Ahora vamos a profundizar un poco en cada concepto. Con respecto a la definición y característica de las expectativas racionales, tenemos la definición formal que nos dice predicciones informadas sobre eventos futuros basadas en datos históricos, políticas económicas y modelos relevantes. Bien, como decía acá, es una predicción informada que hacen los agentes económicos en base a ciertos indicadores económicos que pueda haber. Esta teoría de las expectativas racionales la inició John Moore, pero la popularizó Robert Lucas. ¿Bien? Después tenemos uso eficiente de la información. Los agentes no cometen errores sistemáticos al utilizar toda la información disponible. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo los agentes económicos están constantemente utilizando la información, toda la información disponible, y no cometen errores al leerlo. Bien, no cometen ningún tipo de error. Es una lectura perfecta de la información. Bien. También otro de los pilares es la racionalidad. Las expectativas se basan en el raciocinio y no en emociones o sesgos. Es decir, todas las decisiones que toman los agentes económicos están relacionadas con como dice ahí, una racionalidad. Es decir, no está relacionado ni con lo que se siente al respecto, ni con nada por el estilo. Son siempre decisiones que están basadas en los datos fríos de la economía, básicamente. Después tenemos anticipación de políticas, bien, que eso es una especie de consecuencia de esta teoría de las expectativas racionales, donde te dice que los agentes económicos anticipan las medidas que va a tomar el gobierno, lo que afecta a su comportamiento. Es decir, cuántas veces nos ha pasado cuando tenemos inflación alta, sobre todo en Argentina, sabemos que nos ocurre, sobre todo que vemos, por ejemplo, en los noticieros que dice que la inflación este mes va a ser muy alta, por ejemplo. Entonces, la primera decisión que tomamos nosotros como agentes económicos, en base solamente a ese dato o a esa predicción, es irnos al mayorista y comprar grandes cantidades de bienes, sobreestoquearnos de bienes. ¿Eso qué ocurre? Hace que la inflación quizás se retroalimente un poco,
porque al haber mucha demanda para igual oferta, el precio del bien tiende a subir, por lo que esto de la anticipación de políticas está muy relacionado a lo que sería una profecía autocumplida. Bien, ocurre tanto por esto. Uno de los otros ejemplos que podemos dar de la actualidad, sobre todo en el 2024, el principio del gobierno de Milei, una de las políticas económicas fue, tal vez en el primer discurso se dijo no hay plata, es decir, la base monetaria permanece constante, no se va a emitir más. Eso es lo que se dijo. El discurso terminó con no hay plata, y es una frase fuertemente recesiva, tal vez, porque si yo antes iba al supermercado y compraba una serie de bienes y antes de irme me daba el pequeño gustito de comprar un chupetín en la góndola, tal vez, eso ya no lo vamos a poder hacer porque no hay plata. Hay ciertos gustos que ya no nos vamos a dar porque no hay plata. Bien, esto implicaba una serie de reacomodamientos, de precios relativos, pero más allá de eso, no sabemos, cuando uno hace el estudio del PBI, y el estimador mensual económico, se da cuenta que los meses de marzo, abril y mayo del 2024 fueron los más, vamos a decir, los más fríos de la economía. Es decir, es cuando más el PBI se vio afectado. Entonces, es lo que nosotros comúnmente llamamos recesión económica o contracción económica. Y la realidad es que no, tal vez están incluidas las expectativas racionales en esta cuestión. ¿Por qué? Y porque el no hay plata no solamente implica una medida económica, una política económica que va a llevar a cabo el gobierno, sino que también implica que los agentes económicos, todos nosotros, tomamos decisiones en base a una recesión futura. Bien, es decir, nos vemos afectados por ese discurso que es simplemente un anuncio de los datos o de las políticas que se van a llevar a cabo. Entonces, también quizás se cumple un poco esa cuestión de la profecía autocumplida. Finalmente tuvimos una recesión importante, por lo menos en ese periodo, según los indicadores y los datos fríos que podríamos encontrar. Bien, implicaciones y críticas de la teoría: eficacia de las políticas. Las políticas económicas pueden ser menos efectivas si los agentes anticipan sus efectos. Esto lo tienen en cuenta no solamente en Argentina, se lo tienen en cuenta en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Fed toma decisiones que tal vez no anuncia o que sí anuncia, y el mercado toma una serie de probabilidades, por ejemplo, de la baja de tasa de interés. ¿A qué vamos con esto? Si no se anuncia o si sí se anuncia, las políticas económicas pueden tener una efectividad dispar. Bien, podría ser más efectivo si se anuncia o menos efectivo, dependiendo cuál es el enfoque. Bien, cambio en el comportamiento. Los agentes responden estratégicamente a los cambios en las políticas económicas, es lo que acabamos de charlar. Con respecto al realismo, se critica que la teoría supone que los agentes tienen acceso a toda la información. Y esta es una de las críticas más fuertes que se hace a la teoría, porque realmente no tenemos todos. Nosotros somos todos agentes económicos porque compramos y vendemos bienes, porque ofrecemos y solicitamos servicios, etc. Sin embargo, no es que nosotros tomamos todos los datos de la economía para tomar cada decisión. Es decir, la mayoría de nosotros no conoce, a menos que estemos metidos en el tema, pero no estamos viendo todo el tiempo, por ejemplo, el PBI desestacionalizado del último trimestre o del último semestre. No estamos actualizados sobre el IPC núcleo, sobre el IPC mayorista, sobre el aumento del precio de los transables, sobre el índice de precio al productor, sobre el salario real, etc. No tomamos todas nuestras decisiones en base a todos esos datos que pueden haber. Es decir, uno no va al supermercado teniendo todo eso en cuenta. Por lo general uno compra y ya está. Bien. Por eso se habla de un realismo. Este modelo es como muy simplista.
entiende que todos trabajamos con cierta perfección, y no es así. De hecho, la siguiente crítica es la complejidad. La formación de expectativas requiere un conocimiento profundo de la economía, que la mayoría de nosotros, si no estamos en el tema, no lo tenemos. Y por más que tengamos los datos, no sabemos tal vez cómo aplicar esos datos, si es que los tenemos. Bien. Además, otra de las críticas que se hace es que justamente no son expectativas netamente racionales, sino que muchas veces el mercado se mueve por contagio de decisiones. De hecho, nos pasa. Si nosotros vemos al vecino que se está estoqueando porque cree que la inflación el mes que viene va a ser más alta, nosotros hacemos lo mismo y así va pasando con una serie de decisiones. Entonces, el modelo de las expectativas racionales explica cómo las personas anticipan la economía, pero una de las críticas principales es que los agentes, es una crítica al modelo de que los agentes saben y entienden todo. Para eso traje algunos ejemplos. Bien, este es un ejemplo que usa Suchovicki, un economista que explica por qué el mercado se mueve con expectativas y contagio de decisiones. Bien. Imaginemos que tenemos dos niños que se bajan de una chimenea, bien, y uno de ellos, acá como lo vemos, al niño varón, tiene la cara sucia. Y la niña que se bajó de la misma chimenea no tiene la cara sucia, salió limpia. Sin embargo, el padre los reta y en un momento tienen que ir a lavarse la cara. Entonces el niño con la cara sucia se ve al espejo y dice: tengo la cara sucia, entonces me la voy a lavar. La niña cree que ella también tiene la cara sucia, entonces también se lava. Sin embargo, no es la realidad. Ella no tiene la cara sucia, pero igualmente se lava. Bueno, un poco así funciona el mercado, que se mueve por expectativas y contagio de decisiones. Bien, las decisiones que toma cada uno no están estrictamente relacionadas con una racionalidad. Tal vez está relacionada con una serie de emociones o de sentimientos o de un contagio de decisiones, tal vez. Bien, el siguiente ejemplo que trajimos es el dólar futuro y el acuerdo con el FMI. Bien, esto quizás ya quedó un poco, no sé si perimido, pero es un análisis que ya a partir del cepo ya cambió. Sin embargo, sí es útil. Lo hicimos más o menos el 20 de marzo a este análisis, donde se estimaba cuál iba a ser el dólar futuro y cuál era el dólar oficial al 1% mensual. Es decir, una devaluación programada que se suele llamar crawling peg al 1% mensual durante cada uno de los meses. Bien. Entonces, el 20 de marzo, más o menos, se esperaba, como pueden ver, el dólar futuro es el precio que le pone son una serie de contratos, es un precio que le pone el mercado al dólar oficial, o que cree que debería tener el dólar oficial. Al 20 de marzo, entre marzo y abril, el dólar futuro estaba bastante más alto, más o menos un 3-4% que el dólar oficial programado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se había anunciado el acuerdo con el FMI y eso implicaba tal vez un cambio de política monetaria. Bien, es decir, en lugar de ir al 1% mensual, tal vez banda de flotación, tal vez tipo de cambio fijo, etc. Lo que ocurre acá es que las expectativas no siempre son racionales. Cuando tenemos en marzo, en 10 días, se esperaba una devaluación del 2%, cuando se sabía que el préstamo, que el acuerdo con el FMI iba a salir a mediados de abril, todo lo anterior eran especulaciones. Bien. Si el dólar oficial iba a seguir al 1%, es la línea roja que tenemos ahí, hasta mediados de abril es un análisis válido, y el dólar futuro es el otro. Entonces, el mercado esperaba que se devaluase en 10 días o en un muy corto plazo. Eso es lo que esperaba el mercado, pero todos los datos económicos de las fuentes oficiales te decían: che, el acuerdo con el FMI va a salir a mediados de abril, no va a salir antes. Pero esa devaluación que se esperaba se hacía en base a unos datos económicos, a unos indicadores económicos como el déficit de cuenta corriente o tal vez el superávit comercial cada vez más bajo, lo que implicaba que quizás el dólar estaba un poco atrasado, por lo menos con las reservas que había en ese momento. Más allá de eso, a lo que quiero ir es que desde antes del acuerdo del FMI, o sea, a mediados de abril, para atrás, era irracional pensar que
que el precio del dólar tenía que ser mayor, porque no se iba a cambiar. Posteriormente sí fue racional, de hecho, justamente cuando se liberó el cepo, justamente saltó a un precio aproximado al dólar futuro. Entonces eso sí era racional, lo anterior no. El último de los ejemplos es Trump y el cisne negro. Bien, acá tenemos la foto una foto medio graciosa. Y lo que vamos a hablar acá un poquito es de cómo el mercado se vio afectado por el Trump y los aranceles que puso en su momento, en lo que él le llamó el Día de la Liberación. Cómo se vio afectada la acción de YPF. YPF es una acción que tiene cierta volatilidad y me pareció importante traer la colación, sobre todo por la tendencia que viene teniendo el mercado. Viene siendo alcista en su mayoría el mercado argentino. Todavía cuando recién, si bien el mercado medio que estimaba algunos aranceles de Trump, sobre todo con China, también es cierto que no se esperaba que fuera prácticamente para todo el mundo. Entonces quizás ahí estuvo el cisne negro. Por ahí la caída de antes de todo el mercado en general era justamente poner en precio tal vez que iba a haber una serie de aranceles, pero fue un poco más fuerte de lo esperado. Entonces, como vemos ahí donde dice P sobre B igual 1,3, ese fue el primer día de la primera rueda y estábamos en un price to book igual 1,3. Este indicador implica, en YPF, ¿no? En la acción de YPF en este caso. Este indicador lo que nos quiere decir es que si liquidásemos toda la empresa, por ejemplo, todos los escritorios, los edificios, los cuadernos, la lapicera, toda la empresa, todo el valor contable de la empresa, y lo pusiéramos en el precio de las acciones, en este caso estaríamos pagando un 30% más del valor de la contable de la empresa, como se suele decir. Es decir, 1,3 es el price to book. ¿Eso qué implica? Y bueno, por lo general ocurre cuando hay expectativas de crecimiento, porque uno no siempre paga la realidad de hoy, sino que en este caso, sobre todo en YPF, una empresa que está creciendo, invirtiendo muchísimo en vaca muerta, tenemos en cuenta que tiene expectativas de mucho crecimiento. Por eso tiene sentido pensar que el price to book suele ser mayor a 1. Bien, eso fue el primer día del año, 1,3. Después hubo una corrección, como podemos ver, esas velitas van bajando, bien, hasta llegar a un precio de acción, esto es al día del Trump y los aranceles, bien, a un price to book de 0,92, a un valor de acción por acción de YPF de $30. Bien, este es el ADR, el que estamos analizando en este caso. Bien, ¿qué implica eso? Implica que el mercado vio una gran caída, pero no sabía bien cómo iba a afectar. Entonces simplemente respondió con caída, tal vez contagio de decisiones, tal vez arrastre de mercado, y terminamos teniendo un price to book de 0,92. Es decir, que si hoy liquidásemos, hoy tal vez no, pero en aquel momento, cuando fue tomado el gráfico, liquidásemos toda la empresa, estaríamos teniendo un descuento del 8% en cada uno de los bienes que tiene la empresa. ¿Bien? Es decir, porque tenemos un price to book menor a 1. Y eso no es tan común, sobre todo en empresas con tanta expectativa. Bien. Es decir, el sector por lo general suele ser mayor de 1 cuando se refiere a expectativas. Entonces, ahí tenemos una especie de descuento del 8%, pero eso implica que el mercado le está poniendo un valor más chico a la empresa, y tal vez por arrastre de mercado o por contagio de decisiones, porque la empresa tal vez no varió mucho sus expectativas con respecto a los aranceles. Las expectativas de crecimiento tal vez siguen siendo iguales, tal vez menores, pero no están relacionados tal vez tanto a una baja tan fuerte del precio de la acción. Bien. Entonces, pasándolo a limpio, tal vez acá las expectativas no fueron tan racionales, sino tal vez fueron más emocionales, teniendo un price to book de 0,92. Es decir, es una gran caída que viene tal vez dada por arrastre de mercado y no por los fundamentos en sí de la empresa, de cómo le va a ir a la empresa. Bien. Bueno, hola, yo voy a hablarles sobre la teoría del ciclo económico propuesta por Robert Lucas.
Como mencionamos anteriormente, fue un economista estadounidense clave para renovar la forma en que entendemos hoy en día las fluctuaciones económicas. Primero es importante entender qué es un ciclo económico, antes de entrar de lleno en la teoría. La economía, como sabemos, nunca crece de forma pareja, sino que va pasando por etapas de expansión, que son momentos en donde todo crece, y etapas de recesión, que son momentos donde hay caída en la producción y el empleo. Estas subas y bajas se repiten sucesivamente en el tiempo. Lucas propuso una explicación distinta a las teorías anteriores mencionadas. Mientras los keynesianos creían que las crisis se daban por falta de demanda o errores del gobierno, Lucas vino a decir que los ciclos económicos eran resultado de cambios reales en la economía, como pueden ser mejoras tecnológicas o problemas en la producción. A esto Lucas lo llamó teoría de los ciclos económicos reales. Según esta teoría, por ejemplo, si aparece una nueva tecnología en la economía, esta puede entrar en un periodo de expansión porque aumenta la producción. En cambio, si hay una crisis de materias primas o baja productividad, eso puede generar el caso contrario, que sería una recesión. Además, Lucas planteó que las personas no reaccionan de forma pasiva, sino que toman decisiones racionales con la información que tienen a disposición. Esto significa que muchas veces las políticas del gobierno, como subir el gasto público o bajar los impuestos, no tienen el efecto esperado, porque la gente se anticipa a estas políticas. En resumen, podemos decir que la teoría de Lucas explica los ciclos como respuestas racionales a los cambios reales, no como simples errores del mercado o del gobierno. Su enfoque cambió totalmente la manera en la que los economistas piensan las crisis y los periodos de crecimiento. Bueno, a pesar de que el nombre de Robert Lucas no es tan reconocido como el de otros economistas modernos, lo cierto es que generó un cambio de paradigma en la economía mundial a principios de los años 70, así como había hecho, por ejemplo, el famoso Keynes en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Las ideas de Lucas no se limitan al campo teórico, sino que lógicamente pueden ser llevadas a la práctica, entonces yo voy a explicar por qué es que son tan relevantes para la ingeniería. Vamos a empezar definiendo qué es el capital humano. El capital humano, según Robert Lucas, se entiende como las habilidades, conocimientos y experiencias que tienen las personas y que pueden ser usadas para generar ingresos y mejorar la productividad. Entonces, para Lucas, el capital humano es el elemento central del crecimiento económico sostenible. En 1988, Robert Lucas propone su modelo de crecimiento endógeno, que es un modelo económico que explica cómo las economías crecen a partir de factores internos. O sea que para Lucas, el crecimiento económico no se debe principalmente a factores externos, como por ejemplo inversiones de multinacionales, sino que la economía crece dentro de sí misma, en base a la acumulación de capital humano. El capital humano en el modelo de Lucas no se limita únicamente a la educación formal, sino que incluye también el conocimiento adquirido mediante la experiencia práctica y mediante la interacción con otros profesionales. Esta visión del aprendizaje es fundamental para campos técnicos como es la ingeniería, donde el conocimiento sí o sí debe complementarse con la experiencia práctica. La aplicación de este concepto en la industria sugiere que las empresas no solo deberían fomentar la formación continua de sus ingenieros, sino también crear ambientes que faciliten el intercambio de conocimientos entre profesionales con diferentes niveles de experiencia, garantizando así el potencial de aprendizaje y el desarrollo del capital humano, que es justamente lo que va a hacer crecer la empresa. Un ejemplo interesante es el caso de Silicon Valley en California, donde hay concentración de empresas de tecnología como Google, Facebook y Tesla, y a la vez hay universidades rodeando la zona, como por ejemplo la Universidad de Berkeley. Entonces los profesionales y empresarios de la región tienen una cultura de colaboración y compartición de conocimientos, que se ve reflejado claramente en un crecimiento económico de la región.
Como evidencia de la veracidad de las ideas de Robert Lucas, podemos ver que el PBI de California, desde que se creó Silicon Valley hasta la actualidad, creció exponencialmente, incluso convirtiendo al estado de California en la cuarta economía más grande del mundo, superando incluso a países que son potencias económicas mundialmente, como lo son Alemania o India en términos de PBI. Lucas reconoce que las ideas y el conocimiento también son bienes económicos. Es por eso que su acumulación hace que una economía, ya sea una empresa o una industria, crezca. Pero reconoce en las ideas y el conocimiento dos características particulares, que es que por un lado son no rivales. Esto significa que pueden ser utilizados simultáneamente por múltiples agentes o personas sin agotarse. Por ejemplo, si alguien inventa una receta de cocina, muchas personas pueden usarla sin que se acabe. Y que sean parcialmente excluibles significa que se puede limitar su uso parcialmente por parte de terceros, por ejemplo, patentando un invento o mediante los derechos de autor. Entonces, para Lucas, el conocimiento y las ideas son el motor económico. Es por esto que reconoce en los efectos del capital humano tres componentes, si se quiere, que son la educación de los trabajadores, la educación empresarial gerencial y las externalidades colectivas, que justamente es esto que estuvimos hablando, de que las empresas deben garantizar un espacio en el que los trabajadores interactúen para que de esta forma aumente la difusión del conocimiento. Entonces, en la industria química, la sostenibilidad a largo plazo no solamente requiere de la formación continua de los ingenieros, sino que también se requieren dentro de la empresa o industria capacidades empresariales y entornos colaborativos que maximicen el conocimiento. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo de centros tecnológicos que de repente influyen en la economía local, y pusimos algunos ejemplos de modo ilustrativo porque en verdad la lista es interminable, pero más que nada me interesa mencionar el caso de Texas, que es un estado cuya economía desde 2019 está creciendo exponencialmente debido a la implementación del modelo de crecimiento endógeno. Y lo interesante del estado de Texas es que resulta atractivo para empresas de tecnología porque el estado brinda programas de capacitación de trabajadores o da sustentos económicos a startups y empresas medianas y pequeñas, y también porque el costo de vida es más accesible en Texas que, por ejemplo, en California. Entonces, de esa manera se está llamando a una ciudad de Texas, que es Austin, la nueva Silicon Valley. En Argentina podemos encontrar otros ejemplos, como es el caso de Mendoza y su ejemplo histórico de la industria vitivinícola, o también un caso más reciente es Córdoba y la industria del software, que es una de las principales fuentes de empleo en la región, y que básicamente ocurre lo mismo de que muchas empresas multinacionales de software se están asentando en la región, rodeadas de facultades como la UTN o la Universidad Nacional de Córdoba, de forma que el Estado garantiza su crecimiento económico a largo plazo. Entonces, el modelo de crecimiento económico de Robert Lucas es una herramienta muy poderosa que puede convertir un país pobre, como lo era Singapur, en una potencia económica mundial. La inversión en educación con un enfoque tecnológico e ingenieril pueden transformar no solo una empresa, sino también un país entero. De ahí la importancia de las ideas de Robert Lucas, quien para muchos es catalogado como el economista más importante de los últimos 50 años.